Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola chicos, buenas noches. A ver, permítanme un tanto. Ahora sí. Pues bueno, buenas noches tengan todos. Vamos a dar inicio al curso de fundamentos del cálculo integral. Pues algunos ya veo que ya los conozco. Vamos a dar una primera introducción de este curso, de qué trata de manera general, dónde se aplica, todos esos detalles. Antes de todo, quiero dar las gracias por darnos un voto de confianza por este curso. Y el material que vamos a manejar se encuentra en el link que les puse ahí. Si no, déjense los vuelvo a copiar por aquellos que, si no les aparece ese link, se los vuelvo a copiar. Permítanme tantito. Ahí va nuevamente. Lo tienen ahí. Pueden darle iniciar, GitHub. Y ahorita les muestro, les voy a compartir mi pantalla, la de GitHub, para que lo vean. Permítanme tantito. Ok. Ahí lo pueden ver. Esa es la página que tenemos de GitHub. Aquí pueden encontrar el material en Fundamentos del Cálculo Integral. Si ya están ahí todos, pueden ver aquí unas carpetas, la de bibliografía que vamos a manejar. Ahorita le abrimos una de ellas. Por el momento, pueden abrir la carpeta de presentaciones y pueden ya descargar esta primera diapositiva, la C01, y van a ser 11, todavía no he subido las otras, pero pueden darle aquí al panorama general que tenemos de la importancia del cálculo integral. Ok. Entonces pueden ir descargando esto. Muy bien. Entonces, para los que ya me conocen, soy el profesor Juan Luis Palacios Soto. Para los que no, bueno, pues conózcanme, soy el profesor Juan Luis Palacios. Tengo formación de matemático. Sé que algunos que se inscribieron van para esa formación, inclusive algunos de la maestría en matemáticas, y hay quienes no tienen esa formación. Sin embargo, no está de más tener conocimientos básicos para aquellos que se enfocan en la ciencia de datos, tener este tipo de bases. Entonces, a ver, déjenme ver qué más. Presentaciones ya. El laboratorio, bueno, vamos a meter algunos datos ahí, como GeoGebra. También les voy a hacer, aquí les vamos a poner un listado de fórmulas que vayan saliendo, como que se me hace más práctico cómo se verán esas fórmulas utilizando Wolfram Alpha. Bueno, aquí puse un ejemplo en Excel, ese no le hagan caso, porque me estoy basando en otro que tengo. De hecho, vamos a dar igual el curso de análisis estadístico desde cero con Excel. Y vamos a ir actualizando esta lista de fórmulas que utilizamos en Wolfram Alpha y en GeoGebra. Entonces vamos a ver cómo se utiliza en uno y en otro, ¿vale? Entonces ahorita no le hagan caso, no está actualizado, pero conforme vayan saliendo los vamos a ir poniendo. O si alguien tiene duda en alguna, vemos cómo se pone en GeoGebra y cómo se pone en Wolfram Alpha, ¿ok? Entonces este es el laboratorio donde vamos a tener esa información, ¿ok? También al ratito lo abrimos, no se preocupen. Muy bien, en cuanto a bibliografía, vamos a abrir esta carpeta. Tengo más libros muy interesantes tratando de abarcar la mayor áreas posibles. Por ejemplo, déjenme abrirlo. Este es puramente teórico. Sí, hay aplicaciones desde luego, pero más enfocado a la teoría, de Alberto Torchinsky, A Modern View of the Riemann Integral. Sí, vamos a enfocarnos en la integral de Riemann. Hay muchas formas de hacer la integral y hay los enfoques. El enfoque clásico es iniciar con la integral de Riemann y posteriormente extender estas ideas
Pero eso se hace, digamos, de una manera muy teórica, porque en la práctica muchas veces basta con la de rima, porque no se van a meter con cosas muy, muy teóricas, ¿no? Entonces, para aquellos que van en el área de ingeniería o matemáticas teóricas, estas sí, o puras, estas sí les debe de servir como un primer acercamiento, ¿vale? Entonces, a ver, déjeme ver qué otra tenemos aquí. Ok, este es para administración y la economía, matemáticas aplicadas a la administración y la economía. Y la parte de integral, de hecho les puede servir mucho, mucho de esto, ¿no? Para aquellos que son de esta área. No solamente, este, bueno, aquí viene administración, entonces sí sirve para la parte de administración, economía, pero también lo pueden revolcar estas ideas, digamos, en humanidades y sociología y cosas así. Pero si encuentro algo que vaya enfocado a esa parte, con gusto se los hago llegar. Me gustaría, mientras que por el chat los que se encuentran, me vayan poniendo ahí su área de expertise, qué área de las ciencias o qué área están trabajando para yo más o menos tener una idea de mi público para ver qué les puedo recomendar. Entonces aquí tenemos álgebra. Patricia, GeoGebra se tiene que descargar si quieres. O sea, también se puede trabajar en línea, pero también lo puedes trabajar. Si no tienes, se te va la red, cosas así. Eso es lo bueno de GeoGebra, que ese sí lo puedes descargar. Y es muy, muy liviano, ¿eh? No utiliza muchos recursos. Es muy liviano y muy intuitivo. O sea, la verdad te conviene descargarlo. No te lleva mucho. Ok, perfecto. Ecuaciones de una variable. Ok, ingeniería en agronomía, perfecto, pues ingeniería muy bien, Gómez Mendoza. Ecuaciones de una variable, que es parte de álgebra lineal, igual, desigualdades, líneas rectas, funciones y sus gráficas, logaritmos y exponenciales, ciencias sociales, sí, exacto. Vamos a ver, Patricia, si te encontramos algo ya más enfocado, pero esto también te sirve. Logaritmos y exponenciales, parte 2, matemáticas finitas, pues de todo lo que es programación, realmente se hace con matemáticas discretas y matemáticas finitas. Urbanismo, sociales, ok, perfecto. Ok, ciencias de la salud, muy bien. También estas ideas de administración, economía, salud, también aplican muy bien. Economía, perfecto. Ciencias de la salud, química y metalurgia, perfecto. Ingeniería, ok, álgebra de matrices, inversas y determinantes, programación lineal. Y la parte 3 que ya viene el cálculo, la derivada, cálculo de derivadas, optimización y bosquejo de gráficas, más sobre de derivadas. Y viene la parte de integración. Sí, aquellos que son economistas, pues tienen que ver lo de costo, ¿cómo le llaman en derivadas? Se le llama costo marginal, todo eso, cuando se tienen ganancias, pérdidas, y lo pueden hacer con integrales. Ok, Miguel Carrillo dice geofísico, perfecto, muy bien. La integral definida y bueno, esto ya viene de funciones de varias variables. Entonces, como pueden ver, aquí viene parte de la integración que se aplica a la administración. Pero si ven ese tipo de ideas, las pueden trasladar al área que ustedes vean. Nada más vean ese link. Eso es lo importante de las matemáticas, porque estas vienen como que muy enfocadas. Eh, pero, por ejemplo, cuando he dado cursos, por ejemplo, de estadística, me ha tocado ocasiones que a algunos chicos les daba yo, por ejemplo, los de aeronáutica, un ejemplo con aviones, no sé si aviones Boeing y otro tipo de aviones, ¿no? ¿Cuál es el otro? El Boeing y el Airbus. Entonces, digamos que tienen dos tipos de aviones y se hace una colección ahí, se hacen pruebas de aviónica o algunas otras pruebas, ¿no? Y entonces les puse en otra ocasión a unos chicos un examen, este, de hecho fue al revés, el ejemplo que yo les puse dentro de la clase, un ejemplo de, de captura,
de peces en un lago o laguna, no sé cuál, no recuerdo cuál es la diferencia, ustedes deben saber mejor que yo. Entonces había dos tipos de especies, una especie invasora y una especie que vivía ahí. Entonces, de hecho es un caso de estudio y se hizo un tipo de pruebas ahí. Bueno, había dos especies, se tomaba una muestra, etcétera. Y en el examen yo se los puse a los chicos con aviones. O sea, la misma idea, como decimos en México, la misma burra pero revolcada. Entonces, básicamente, pues uno era de geología, ¿verdad? Y el otro de aeronáutica. Entonces, pues, realmente nada más se cambian los nombres y apellidos, pero son las mismas ideas. Entonces, si no les encuentro un libro enfocado, por ejemplo, a los de ciencias de la salud y de ciencias sociales, pues este debería de servirles. Nada más hay que entender bien los ejemplos y con eso estamos del otro lado. ¿Vale? Muy bien, Carlos. Perfecto. Geofísica, ¿quién más ahí? ¿Alguien más que me diga de qué área es? Perfecto, entonces ese es el otro libro. Tenemos el Stuart, este es clásico, seguramente muchos ya lo llevaron. James Stewart, me parece que este es de una variable, déjame ver. Es que no pude cargar uno que está muy bueno, que es, se apellida Rogowski, el cuate, y nada más que está muy pesado, entonces no me dejó cargarlo. El GitHub, más de 25 megas ya no me deja. No me deja ver dónde está. Debería estar por ahí el contenido. Solamente que sea No, habría que revisarlo. Y tenemos este que es muy sencillo, el Dennis Seal. Sobre todo le estoy poniendo esto porque si alguien no tiene bases, por ejemplo, de cálculo diferencial, no pasa nada. Con una leidita que le aquí y utilizando GeoGebra va a ser más que suficiente. O Wolfram Alpha. Aquí está el contenido, los números reales, funciones, derivadas, sucesiones y series. Y me parece que es todo de este libro. Digamos que es lo que necesitan antes de cálculo integral. Sí, pensando sobre todo en aquellos que no han llevado esto, pueden darle una lectura ahí. Y básicamente es eso. Voy a ver si no les paso el link, el nombre del libro. Lo puedo dividir. Sí, creo que sí lo puedo dividir, Patricia. Lo puedo dividir. Pero bueno, si quieren se los pongo en dos partes, ¿no? Yo creo que sí lo voy a subir en dos partes, como dices. Perfecto. ¿Qué más? Laboratorio y presentaciones. Y bueno, ya las presentaciones, pues ahorita las vayan descargando la primera para que la empecemos a ver. Entonces ahora sí, vamos a regresar a la siguiente pantalla que teníamos ahí. Perfecto, entonces nuevamente ya estamos aquí. Vamos a ver si está jalando. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, fundamentos. Vamos a dar un panorama general de qué es esto, cuál es la importancia del cálculo integral en las aplicaciones, porque yo he escuchado igual ok, dice, la otra es subirlo en algunos de los drivers de CData. Perfecto, sí, también puede ser, Héctor, pero me gustaría mejor dividirlo. Creo que para que tengan ahí todo el material y no lo anden buscando en otras partes. Me parece mejor así. Entonces, vamos a dar un panorama general. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque sí, yo sé que hay quienes pueden decir, es que ya todo te lo hace el software, ¿no? Sí, inclusive, pues el Machine Learning, ¿no? Ya no tienen que construir todo desde abajo, ciencia de datos, desde los cimientos ya están, entonces ya nada más pero hay que validar todos los resultados, es muy importante. Vamos a ver más adelante unos resultados que si uno se confía en Wolfram Alpha, por ejemplo, va a tener errores. Entonces es importante tener algo de fundamentos matemáticos en este caso de cálculo integral para validar los resultados, ¿sí?
Además de que la integral, bueno, como vamos a ver más adelante, pues tiene que ver con el concepto de suma. Entonces hay muchas cosas que se tienen que sumar en muchas áreas. Es muy importante ver ese tipo de sumas y bajo qué conceptos la suma se puede hacer más rápido o más lento, sobre todo si utilizan software, ¿no? Esa es la idea. Ok, entonces vamos a ver la importancia de esto. ¿Qué vamos a ver? La definición de cálculo integral para tener una idea de qué es esto. Vamos a ver brevemente la historia del cálculo integral y el método de exhaustión. Cómo calcular el área bajo una curva y ejemplos en donde se aplica esto del cálculo integral. Eso es básicamente la sesión de hoy. Si nos da tiempo de algo más, pues lo vamos a hacer, no se preocupen. Bueno, ¿cuál es la definición de cálculo integral? El cálculo integral, pues, no es más que una rama de las matemáticas que se encarga del proceso de lo que le llaman antiderivación. Sí, digámoslo así en términos mundanos, análisis de sumas infinitesimales. Vamos a ponerlo así. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver una curva que es la gráfica de una función. Si alguien con toda confianza tiene duda de qué es una función, pueden preguntarme vía el chat. Todo lo que vaya saliendo de dudas. Oiga, profesor, yo no recuerdo qué es una función. O yo no recuerdo esto, yo no recuerdo aquello, o yo nunca he visto eso. Con toda confianza, escriban en el chat. Y ya si al final tienen dudas puntuales, lo podemos revisar al final de la sesión. Ya si quieren, abriendo el micrófono, si se sienten más a gusto, ¿vale? Bueno, entonces tenemos una función y uno quiere conocer el área de esta. Ok, dice Héctor, la otra es subirlo a alguno de los drivers. Ah, eso ya lo había visto. Ok, entonces tenemos esta curva de esta función y queremos encontrar esta región que tenemos aquí en rojo. ¿Cómo podríamos hacer ese cálculo de esta área bajo esa curva? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues surgieron muchas ideas hace mucho, mucho tiempo y sobre todo la idea principal era determinar no solamente el área bajo la curva, ¿no? Seguramente han escuchado y los que llevaron el curso de fundamentos matemáticos, y por ahí tenemos el videocurso para aquellos que no lo han llevado. El cálculo diferencial tiene que ver con, matemáticamente hablando, la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Y uno, de manera didáctica, se enseña primero cálculo diferencial y posteriormente cálculo integral. ¿Verdad? Digamos que es la metodología más eficiente para enseñar cálculo. Empezar con cálculo diferencial y posteriormente llegar a cálculo integral. Pero históricamente estos problemas, el problema de la integral y el problema de la derivada, surgieron al revés, cronológicamente hablando. Entonces, quiere decir que fue primero el problema de la integral y posteriormente el problema de la derivada. ¿Ok? Y el problema de la integral era determinar el área de un círculo. Entonces, parte de la historia del cálculo integral, pues Eudoso, en esta época antes de Cristo, calculó volúmenes, ¿sí? Como qué volúmenes, pirámides, por ejemplo, conos, esferas, entre otros. ¿Qué utilizó para hacer este tipo de cálculos? Pues uno de ellos fue el método de exhaustión que se le atribuye a él y a Arquímedes, de hecho. Y Arquímedes, posteriormente, igual antes de Cristo, calculó igual centros, además de estos tipos de cálculos que tienen aquí, pirámides, conos, etcétera, también hizo cálculos de centros de gravedad, ¿sí? Es decir, si uno quiere, por ejemplo, tiene un objeto plano, vamos a pensar que esto es un objeto plano, y queremos determinar el centro de gravedad. ¿Pero qué es el centro de gravedad? Ah, bueno, el centro de gravedad es, si esto es un objeto plano, una lámina, vean la que está de manera irregular, y queremos determinar el punto donde se equilibra si esto lo mantenemos con una aguja, un alfiler, digamos. Entonces esa laminita se mantendría en equilibrio ahí.
¿sí? Solamente el efecto de la gravedad, ahí lo mantendría. Bueno, esos son el concepto de centro de gravedad. Este concepto se aplica desde luego en las aeronaves, por ejemplo, para el momento de sustentación y todo aquello, ¿no? Para que vuele. Superficies de esfera, ¿sí? Tienes una esfera y hay que, pues, ver cuál es la superficie que la encierra, ¿no? Toda la parte exterior. Volúmenes de esferas, es decir, la esfera, aparte de la superficie, considerar lo que se encierra, ¿no?, dentro de esa esfera, etcétera, muchos otros, ¿no? Prismas, aquí no viene, pero debe de haber igual. Entre otros, utilizó el método de exhaustión también. Bueno, han surgido muchísimos, yo nada más les pongo unos cuantos aquí, por ejemplo, Cavalieri, ya era sí, ya es después de Cristo. Esto utiliza el concepto del método de los indivisibles. El método de los indivisibles es, por ejemplo, si ustedes tienen, digamos, una torre, un cilindro, vamos a pensar que tienen aquí un cilindro y tienen aquí, no un cilindro, piensen que son moneditas de la misma denominación, no sé, por ejemplo, en México vamos a pensar que son moneditas de 10 pesos. Ahí las tienen, ¿no? Apiladas. Bueno, ¿cómo determinamos el volumen de todas estas moneditas? Pues es la base, que es en este caso un círculo, y la base del círculo es pi por radio al cuadrado, por la altura, ¿no? Así de manera sencilla. Es la base por la altura. Bueno, el método de Cavalieri nos dice que esto se puede hacer, digamos, una partición, pero no lo vean así, vamos a decirlo de otra manera. Vamos a pensar en lo siguiente, que yo tengo en este caso, digamos, vamos a ponerlo así. Yo estas moneditas las empiezo a mover. Es más, déjenme ponerlo un poquito más bonito, a ver si me... Sí, a ver si me da chance. Ok, aquí tengo las moneditas, tengo una, dos. Vamos a pensar así. No me gustó. Ahí está. Ok. Entonces, tengo esas monedas. Vamos a agarrar más. Son las mismas monedas, espérenme. Ahí está. Pero las voy a empezar a mover de lado. Voy a tratar de que sigan conectadas, pero ya no en la misma forma que las vemos ahí. De tal manera que sigan por ahí, digamos. Ahí están. Son estas moneditas, pero ya no están apiladas de manera una con otra, con la misma orillita, sino las movimos así. ¿Ustedes creen que el volumen haya cambiado o es el mismo? ¿Sí? Díganme en el chat. ¿Sí? El volumen de este debe ser igual. ¿Sí me explico? Digamos que ese es el concepto de los indivisibles de Cavalieri. Así de manera... Perfecto, gracias Carlos, es el mismo, ¿verdad? Gracias Patricia. Muy bien, entonces eso es un método que se aplica igual para integrales. John Wallis, igual ya después de Cristo, concepto y notación del símbolo de infinito, por ejemplo, algo muy importante, ¿no? Se hablaba de infinito, pero no se tenía, digamos, esa notación. Descartes, pues todos saben de la geometría analítica, ¿no? Es decir, mezclar la parte de las funciones en su forma algebraica y con la parte del plano cartesiano, ¿verdad? Etcétera, todo eso. Entonces, todos esos avances fueron aportando ideas para sentar las bases del cálculo integral. Desde luego ya aparece más adelante Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, quienes desarrollaron de manera independiente el cálculo diferencial, el cálculo integral. ¿Ok? Bueno, Leibniz ahí está, tenemos un librito muy interesante, de hecho Héctor también lo tiene, de Leibniz, y se me hace muy interesante, e inclusive de Newton igual.
no me gustaba mucho la historia de Newton porque no me la habían descrito tan detallada como esos libros y la verdad que sí me ha gustado mucho ese libro de Newton, y, pero me voy más con la historia de Leibniz. Bueno, entonces tenemos prácticamente esto, toda esta parte hasta que se sienta el cálculo integral que hoy en día tenemos con estos personajes. Ahora, estuvimos hablando del método de exhaustión. ¿Qué es el método de exhaustión? Bueno, el método de exhaustión consiste en aproximar el área del círculo por áreas de polígonos regulares, inscritos y circunscritos. ¿Qué quiere decir que sean polígonos regulares? Bueno, pues hay varias formas de definir un polígono, pues una de ellas se me hace más sencillo, es aquella poligonal cerrada, donde todos los ángulos y los lados son iguales, ¿no? Estos son polígonos regulares. Inscritos quiere decir que están dentro, ¿verdad? Que estén dentro, bueno, hay una condición para que no solamente que estén adentro, ¿no? Que los vértices estén sobre la circunferencia y pues tangentes porque tocan un punto, ¿no? Y el circunscritos quiere decir que están por fuera. Sí, por ejemplo, aquí tenemos la circunferencia o el círculo, si quieren verlo, y tenemos el círculo, el cuadrado en azul. Por ejemplo, es un polígono de lado, un cuadrilátero, pues en este caso por ser regular es un cuadrado, pero este es inscrito. Y el otro cuadrado, como pueden ver, también es tangente a esa circunferencia, es circunscrito. ¿Sí? Entonces, esos polígonos, el determinar el área de un polígono regular, pues es relativamente sencillo. ¿Sí? El cuadrado es lado por lado, entonces digamos que tienes una aproximación por abajo del área del círculo, vamos a decirlo simplemente por abajo, y una subestimación, si lo queremos llamar así, estamos subestimando el área del círculo con el polígono regular de 4 lados, es decir, el cuadrado, el que está inscrito, y por el otro tenemos un cuadrado circunscrito, y con ese estamos sobreestimando esa área, ¿no? Es decir, la estamos calculando de más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mejor? Pues todavía no sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si aumentamos el número de lados? Por ejemplo, nos vamos con un pentágono, un polígono de lados, de 5 lados. ¿Cómo calculamos esa área? Pues también es relativamente sencillo. Igual se puede utilizar con las fórmulas que ya tienen. Esas formulitas que conocen salen del apotema, ¿recuerdan? Ay, no me pareció el red. Aquí está. Pero si no recuerdan eso, pues pueden dividir esto en triangulitos y todos esos triangulitos son regulares y lo pueden aproximar así, ¿no? Y el triángulo, el área de un triángulo también es relativamente fácil, es la base por la altura, que en este caso es la apotema, sobre 2. ¿Verdad? Pero hay ya fórmulas para determinar de un polígono, es muy sencillo, que tiene que ver con eso, desde luego. Entonces pueden calcular esa área del pentágono que subestima esa área, pero observen que con respecto al polígono de 4 lados, aumenta el área, se aproxima un poquito mejor porque al tener un lado más, vean que estos huequitos que ven aquí, ¿cuáles? Este por acá, es decir, aquí tenemos 5 huecos, pero esos huequitos, si calculamos esas áreas, se van a dar cuenta que estos huequitos son más en el cuadrilátero que en el pentágono. ¿Sí? Disminuye, es decir, también subestimamos esa área, pero la aumentamos. ¿Y qué pasa con la que está por encima? La que estamos sobreestimando con la de 5. Pues resulta que esa disminuye su área. ¿Sí? Entonces, también estamos aproximándolo un poquito mejor, digamos. Entonces, ahí tenemos esas dos aproximaciones. Y si agregamos un lado más,
pues vean cómo se aproxima mejor todavía. La subestimación aumenta y la sobreestimación disminuye, como pueden ver. Observen el lado 7, el lado 8, el lado 9 se aproxima bastante bien. Desde luego, no es necesario este número hacerlo que vaya a infinito. Puede haber a partir de un n, a lo mejor con n igual a 1000, ya nos da suficiente aproximación. O sea, el error es muy, pero muy pequeño. A lo mejor es del orden, no sé, 10 a la... No quiero decir cifras mejor. Pero puede ser ya muy pequeño ese error, ¿no? Porque hay un error, tanto por abajo como por arriba. Entonces, básicamente ese es el concepto del método de exhaustión. ¿Vale? Muy bien. Pero el concepto de la integral, como hoy la conocemos, es calcular el área bajo una curva. ¿Sí? Piensen en esta curva que vemos aquí. ¿Está? Entonces, ¿cómo calcular esa área? Bueno, depende de dónde la quiero yo calcular. Vamos a pensar que tengo un intervalo que va de A a B. Todo, de A a B. Es la misma curva de A a B. En este caso A es 1 y B es 2.5. Ok, entonces tengo A a B, A a B. Yo la puedo aproximar como se me antoje. Hay quienes pueden aproximar esto mediante, observen, trazo una vertical que llegue aquí a la curva, igual de B a la curva, y uno estos dos. Si se dan cuenta, este objeto que se está formando, pues es un cuadrilátero, pero le llamamos trapecio, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? También es fácil, ¿no? Es base mayor más base menor por altura, que sería el ancho en este caso de AB sobre 2. ¿Ok? Entonces, ahí tendrías una aproximación. ¿Cómo sería esa aproximación en este caso? Sería sobreestimarla, ¿no? O sea, una suma superior al área que tenemos. Pero por la forma de la curva. ¿Qué pasa si la curva fuera, digamos, algo así? Ahí la estaría subestimando, ¿no? O sea, no quiere decir que esta forma de un trapecio siempre nos va a sobreestimar. No, en este caso tiene que ver con la forma de la curva, desde luego. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, trazo un rectangulito? Que sabemos que un rectangulito es muy fácil de calcular su área. O sea, es más fácil inclusive que un trapecio, porque el rectángulo es base, que sería el ancho, de aquí la base que es de A a B, por la altura que es todo esto, ¿verdad? Ese sería. ¿Qué altura? Puedo tomar la altura más grande que esté entre este punto A y B, es decir, la curva que yo agarré, pueden agarrar el punto más alto de ahí. Y por alto me refiero al valor en Y, ¿verdad? Porque esto es el eje Y, ¿vale? Entonces, los valores cuando hablamos de altura se refieren a los valores en Y. Entonces, ¿podría yo agarrar este valor? Claro que sí, cualquiera. O el más pequeñito. O sea, podría formar este rectángulo si yo quiero. ¿Ok? Pero fíjense qué pasa si yo agarro el más grande. El punto más grande que se encuentra en este intervalo nada más. En el intervalo B. Ah, bueno, ahí sí aseguro que estoy sobreestimando con este rectángulo. Ok, aquí sí podemos asegurar eso. Y base por altura, pues muy sencillo. O podemos tomar el valor más pequeño, como este que vemos en el 3. Vamos a llamarle gráfica 1, 2, 3 y 4. Entonces en el 3 tomo el punto más pequeño de todos los que están aquí. Ah, bueno, es este. Formo un triángulo y entonces ahí estoy subestimando esa área. Es decir, una suma inferior al área que estoy buscando, ¿verdad?
Pero les digo, pueden agarrar cualquier altura si les parece. Pero vamos a ahorita por el momento a trabajar sobre esos valores, solamente máximo y mínimo. Bueno, hay quien puede decir, bueno, ¿y por qué no aproximamos por un triángulo? Ok, puede ser con un triángulo, nada más que ¿cuál punto vamos a agarrar? Pues puede ser el punto medio, claro, o puede ser el primer punto, tomamos aquí y tomamos un triángulo, ¿sí me explicó? Puede ser así, o sea, podemos aproximarlo como cualquier figura se nos plazca, pero si se dan cuenta, estos rectangulitos son muy sencillos de calcular. Como les repito, es base por altura, o sea, lado por lado. Muy sencillo, porque todavía este es base por altura sobre 2. O sea, hay que hacer 3 operaciones. Entonces, es más sencillo todavía esto. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Mándenmelo por chat para que lo chequemos. Perfecto. Gracias, Carlos. Bueno, ¿dónde se aplica el cálculo integral? En muchas áreas se aplica el cálculo integral. Y si tienen que validar datos, tienen que validar datos y se tienen que ustedes, si identifican en algún momento que tienen que aplicar alguna suma, pues en cierto sentido están aplicando la integración. No necesariamente el área bajo la curva, no. Al hablar de sumas, vamos a hablar de integración en cierto sentido. Entonces tenemos que validar esos datos. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces la validación se hace de manera numérica. Tenemos que utilizar software. Al utilizar software, hay métodos que convergen muy rápido, es decir, que te hacen la suma muy rápido y hay otros que lo hacen más lento. Entonces es importante ver qué método te debe de funcionar. Bueno, eso ya entra dentro del concepto de análisis numérico, métodos numéricos, pero sí es importante conocer la base del cálculo integral para validar, como les repito nuevamente, esos resultados, ¿vale? Entonces, en matemáticas, por ejemplo, bueno, esto no es propiamente matemáticas, pero ya habíamos comentado que sirve para calcular áreas, volúmenes, centros de masa, centros de gravedad, series de Fourier, series de Taylor, transformada de Laplace, transformada de Radon. Por ejemplo, aquí en esta figurita, este puntito tiene que ver con el centro de gravedad. El centro de gravedad. Una cosa es centro de gravedad y otra cosa es centro de masa. No necesariamente son conceptos que coinciden, ¿verdad? El centro de masa, en este caso el centro de gravedad es el punto de equilibrio de esta aeronave y que ese centro de gravedad puede moverse dependiendo pues la masa que contenga adentro y si la masa de adentro se mueve, porque muchas veces cuando trae pasajeros, pues unos van al baño, se mueven, los sobrecargos pues andan de acá para allá. Entonces el centro de gravedad obviamente se va a estar moviendo y tiene que mantenerse en equilibrio esa aeronave. Entonces es muy interesante todo eso y cómo se logra eso, pues con modelación matemática que implica entre otras cosas desde luego el cálculo integral. Por ejemplo, en astronáutica, sirve para el análisis de trayectorias de los satélites, ¿sí? Determinar las alturas, por ejemplo, las velocidades, las direcciones o el cálculo de longitud de una órbita, ¿sí? En administración sirven para determinar costos de una empresa, las utilidades, como les había yo comentado con los libros, o márgenes de pérdida, entre muchos otros conceptos. Desde luego aquí puede poner finanzas, todos esos análisis. En electrónica, por ejemplo, nos sirven para calcular el comportamiento de corrientes eléctricas, resistencias, capacitores, descargas, tiempos de carga dentro de un circuito, etcétera, un etcétera enorme, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas que aquí se calculan. Claro, ya estos conceptos ya son un poquito más avanzados porque tienen que ver con integrales en varias variables. Y por ejemplo, aquí alcanzo a ver que están parte de las ecuaciones de Maxwell.
En química, por ejemplo, se utilizan para determinar ritmos y reacciones y decaimientos radiactivos. Esta es una curva que tiene que ver con el decaimiento del nitrógeno, que se convierte en carbono 14 cuando pierden. Bueno, ahí no sé, los de química lo deben de saber mejor que yo, pero tienen un comportamiento así. ¿Quién no ha escuchado la prueba de carbono 14 para cosas antiguas, ¿no? Que contienen carbono 14, fósiles y etcétera, ¿no? Todos esos. Entonces, se tiene que analizar con algo de este estilo y tiene que ver, desde luego, viene cálculo diferencial, porque tiene que ver con ritmos, y también viene el cálculo integral. O sea, todo está encajando ahí. ¿Dónde más se aplica el cálculo integral? Bueno, en la estadística también nos ayuda bastante para determinar al menos probabilidades, pero también podemos tener cálculo multivariable, determinar algunas cosillas ahí donde se aplica. ¿Qué tiene que ver igual con esto? Desde luego. Ok, Carlos dice también sirve para datación por decaimiento de uranio plomo. Sí, claro, tiene que ver con eso. Muy bien, gracias. En sistemas informáticos, por ejemplo, sirve para la fabricación de chips, desarrollo de semiconductores, digitalización de imágenes y videos y música. Por ejemplo, todo el concepto de compresión de imágenes, pues tuvo que venir igual parte de la integración. Claro, ahí se utiliza otro tipo de integración, pero al final del día son métodos parecidos a la integral de Riemann, porque tiene que ver con las integrales, las transformadas de Fourier, por ejemplo. Y entonces no se va a ver de manera teórica, de hecho nunca se meten con esos detalles, es decir, nunca van a tener una suma infinita de elementos. Siempre tiene que ser hasta un cierto tope, se tiene que meter con cosas finitas, vaya. Sí, pero qué tan finito debe ser el asunto para analizar eso, ¿no? Bueno, entonces esa parte es muy interesante, todas las ideas, por ejemplo, de Fourier, pero no solamente se aplican para compactación de imágenes, de video, música. O sea, todo lo que estamos viendo ahorita es gracias, entre otras cosas, al cálculo integral, porque tiene que ver con análisis de Fourier en general. ¿Qué más les iba yo a comentar? Bueno, hasta aquí alguna duda que tengan ahí por el chat. Ok, Carlos, gracias. Bueno, entonces este sería un breve recorrido sobre este tema del cálculo integral y bueno, vamos a ver unos métodos básicos para validar algunos resultados. ¿Por qué es importante esto? Les comento. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta primer diapositiva. Déjenme abrir la siguiente, permítanme tantito. Ahorita parece que sí. Ok, bueno. Pues teóricamente hay varios tipos de integración, pero nos vamos a quedar con la integral de Riemann. Le digo que básicamente es suficiente con este concepto. Desde luego, teóricamente hay otras, Lebesgue, Stieltjes, y bueno, las que mencionamos hace ratito, ¿no? Pero con estas esta idea es suficiente porque se meten con cosas finitas y es importante en las aplicaciones. Entonces, ¿qué vamos a ver? Integral de Riemann y vamos a ver el concepto de sumas inferiores y de sumas superiores. Básicamente es subestimar un área y sobreestimar. ¿Ok? Entonces vamos a ver de qué trata. Entonces vamos a aproximar el área con rectángulos, lo que les acabo de comentar, sobreestimar y subestimar esas áreas. Vamos a ver el concepto de partición de un intervalo. ¿Qué quiere decir partición? Pues vamos a entender bien esos detalles, qué es un intervalo, lo habíamos comentado. Sumas inferiores y sumas superiores. Y finalmente llegar al concepto de Riemann,
Tal vez no nos dé tiempo en esta diapositiva, pero bueno, ya lo pueden abrir para empezarle a dar lectura a esta parte. Entonces, vamos a ver, tenemos un intervalo, tenemos esta curva, ¿sí? Este es el plano cartesiano, este es el eje X y este es el eje Y. ¿Ah? Entonces tenemos el intervalo AB y queremos solamente determinar el área bajo en este rectangulito, bajo esta curva. ¿Ok? Entonces, como les había yo comentado, podemos tomar un intervalo, podemos tomar, perdón, la altura como la más pequeña que esté en este intervalo, es decir, puede ser este puntito, este otro, hasta el de acá arriba. ¿Ok? Pero el más pequeñito, pues es este de aquí. Entonces, si yo formo mi rectángulo con eso, pues básicamente vean, este sería el rectangulito. Este, más pequeñito. Entonces, esta área está por abajo de toda la demás, porque todavía me faltaría considerar esta parte que no la estoy calculando, ¿no? Entonces estamos haciendo una subestimación de esa área. Pero ¿qué pasa si obtengo el rectángulo con la altura más grande en ese intervalito? Pues obtengo todo este rectángulo, como ven, este de acá. Entonces ahí estamos sobreestimando esa área con esa suma superior al área que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, ¿qué consistió esta idea de Riemann? Riemann, por cierto, fue alumno de Carl Friedrich Gauss, uno de los matemáticos donde aparece en muchas áreas, ¿no? Una de ellas es la estadística. Bueno, la idea es parte este intervalo, pártelo. Por ejemplo, pártelo en dos. O sea, le agregamos un puntito más, a lo mejor exactamente a la mitad te gusta o a la derecha, no importa. Puede ser a la mitad o a la derecha. Entonces puede ser a la derecha. Ya, le agrego un punto. Entonces, ahora, lo que hicimos anteriormente podemos ya sea volver a sobreestimar o volver a subestimar. Es decir, agárrate otra área, otra altura, la más pequeña y fórmate el rectángulo más pequeño. Entonces tienes esto. ¿Ok? Y el otro rectangulito que vamos a llamarle C, el punto C. De C a B, tómate una altura, pero la altura va de aquí a acá, vean. Si agarramos la más pequeñita sería esta. ¿Ok? Entonces, ahora sería esta otra área. Sumemos esas dos áreas. Pues es base por la altura 1. Y luego base que va de C a B por la altura 2. ¿Qué pasa con respecto a cuando no tenía yo la partición? Bueno, si sumo estas dos áreas, como pueden ver, aporta más que la anterior. Porque la anterior solamente era esta partecita, vean. Nada más. Entonces, ahora estoy considerando todavía esta partecita de acá. Aumentó. Sigue por abajo, se sigue subestimando. ¿Qué dice? Se ocultan mientras la pantalla está compartida. No. ¿Hay algún problema ahí? No, ¿verdad? Ok. Entonces vean, eso es lo que pueden calcular. ¿Qué pasa por la parte externa? Es decir, si sumamos o sobreestimamos. Bueno, pues los triangulitos serían de otra forma, ¿no? Los rectángulos, perdón. Déjenles, les muestro. Vamos a ahora quitar esto. Voy a quitarlo. Pero vamos a dejar la misma idea. Entonces tengo esto. Pero ahora voy a agarrar la altura más grande de este intervalo de A a C. Pero en este tramito, como pueden ver, sería este punto como el máximo. Entonces el rectangulito que formaría sería este. Entonces todo esto sería el área para sumar. Ahora en el otro tramito de C a B, tengo que ver el punto más alto, que sería este. Bueno, sería entonces algo así. Entonces sería toda esta área. Esto igual sobre, si se dan cuenta, es más grande que el área que estoy buscando. Pero observen que ya disminuyó con respecto al cálculo anterior, porque
ya no se está considerando esta parte. Esta parte ya no se está considerando, vean. Esto ya no juega, entonces le estoy disminuyendo. Sí, se sobreestima, pero disminuye con un puntito que agregué. ¿Dónde lo agregué? No importa dónde lo haya agregado. En este caso lo agregué más pegado a B. Pero vean, no importa. Claro que si partimos A, B de manera simétrica, es decir, o hacemos una partición como le llamamos regular o uniforme, es decir, de A a B partámoslo exactamente a la mitad y pues tenemos el mismo lado de A a C que de C a B. La misma longitud, entonces base por altura. ¿Qué pasa con las áreas que están por abajo? Es decir, con la subestimación. Pues sería calcular esta de aquí. Y observen, con respecto a la anterior, también aumentó. Sí, pero sigue por abajo, sigue subestimando esa área. ¿Y qué pasa con las áreas por arriba, las superiores que le llamamos? También sobreestiman, pero ya no se cuenta esta parte que estaba anteriormente. Vean, esta ya no está. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Pues agregar un puntito nos hizo algo más fino. La subestimación aumentó y la sobreestimación disminuyó. ¿Ok? ¿Y qué pasa si agrego un punto más? Pues eso mejora. ¿Sí? Por ejemplo, ya tengo el punto C. O sea, tengo A, C, es más, vamos a llamarle así. AB, y este le vamos a llamar este puntito que agregamos de más, le vamos a llamar X1, este de acá X2, y este de acá le vamos a llamar X3. Es decir, primero partimos, le agregamos un puntito, exactamente a la mitad entre A y B. Ahora, entre A y C, y entre C y B, hagan lo mismo, partan nuevamente a la mitad. Pues agregamos un puntito entre A y C, pero ya no le llamé C, le llamé X2. ¿Ok? Y entre X2 y B le agregamos 1. Exactamente a la mitad, pues llámale X3. Y hagamos lo mismo. Tomen los rectángulos por abajo, ¿sí? Toda esa área, a la hora de sumar, sigue subestimando, pero se aproxima mejor porque vean los huecos que teníamos anteriormente y vean los huecos que ahora tenemos, ¿verdad? Se está aproximando mejor. ¿Y qué pasa por arriba? Pues por arriba también mejoró, porque ya no se está considerando esta parte ni esta otra parte. Estas dos ya no las considero. O sea, también disminuye la sobreestimación, como pueden ver. ¿Sí? Entonces, si volvemos a hacer eso mismo que hicimos en el paso anterior, si le agregamos un punto más entre AX1, le agregamos un punto más aquí a este subintervalo que le llamamos, entre X2 y X1 le agregamos un punto más. Si en cada uno de estos lo hacemos lo mismo, lo hacemos de manera iterativa, pues tenemos el caso, vamos a llamarle este caso A, inciso A, B, C y el de acá D. ¿Okay? Entonces en el inciso D pueden ver ya una mejor aproximación. Estoy poniendo A, el extremo izquierdo, B, el extremo derecho, y entre ellos agrego el punto X1, el X2, este de acá el X3, este de acá es el X4, X5, X6, X7. ¿Ok? Entonces, este de acá es X7. ¿Cuántos puntitos podemos ver en total considerando el punto A y B? Pues si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los extremos son 9. ¿Ok? Entonces, fíjense, con esos 9 puntos
estoy generando cuántos subintervalos. Es más, analicémoslo desde este caso, vean. Con el A y el B, en el caso 1, con A y B teníamos un intervalo, ¿sí? O sea, 2 puntos, tengo un intervalo solamente. Pero, por ejemplo, acá tengo 3 puntos. Tengo el A, el C y el B. ¿Me explico? Tengo 3 puntos. ¿Y cuántos subintervalos tengo? Ah, pues tengo 2 subintervalos. ¿Ok? Que es de A a C y de C a B. Perfecto. Ahora, ¿cuántos puntos tengo acá? Tengo A, X1, X2, X3 y B. Es decir, tengo 5 puntos. ¿Cuántos subintervalos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 puntos. 4 intervalos, perdón. ¿Ok? Entonces, subintervalos. Con 9 puntos, ¿cuántos subintervalos pueden ver? ¿Ya lo vieron? Perfecto, gracias. 8 subintervalos. Y si yo les digo, a ver, con 100 puntos, ¿cuántos subintervalos tendremos? Uno menos, ¿verdad? Muy bien, 99. Perfecto. Entonces, con n intervalos, o 9 puntos, perdón, ¿cuántos deberíamos de tener? n-1, perfecto, perfecto. Fernando, gracias. Carlos, perfecto, muy bien. Exacto. Entonces, esa es la idea del área bajo la curva. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo? Pues muy sencillo. Pues ya tenemos todos esos rectangulitos, pues nada más es tomar la base y la altura. Fíjense que si yo tomo una base de A a C y luego de C a B, pues tengo que estar lidiando con bases distintas, ¿sí me explicó? Lo podemos hacer, eso no es el problema. Pero si uno se quiere facilitar la existencia, pues, ¿por qué no lo partimos de manera uniforme, ¿no? De manera regular. Es decir, que midan lo mismo cada subintervalo. ¿Cómo saber cuánto mide cada subintervalo? ¿Sí? O sea, si yo les digo, ¿cuánto mide el intervalo en unidades de 3 a 11? ¿Cuánto mide esta longitud en unidades? Vamos a pensar que son metros. ¿Cuánto mide eso? ¿Cómo calcular eso? Ah, pues tienes que medir, ¿no? De 3 a... Pero simplemente resten la longitud de este intervalo, pues tiene que ser 11 menos 3. ¿Estamos? Es decir, son 8 unidades. Así de sencillo. Entonces, si yo tengo este intervalito de A a C, pues vamos a pensar que es C menos A. Y el otro es B menos C. Pero miden lo mismo. Con uno que calcule, el otro entonces debe de calcularse igual. Lo único que va a ir variando, pues sí va a ser la altura, porque para uno va a ser esta altura, para otro va a ser esta otra altura. Si lo hago de manera subestimada esto, pero si lo hago de manera sobreestimada, entonces las alturas tienen que ser otras, ¿no? Es decir, pues tendría que ser esta altura, 1 o esta otra de acá. Sí, como altura 1 y como altura 2. Ok, entonces aquí alguna duda que tengan hasta ahorita. ¿No? Perfecto, bueno, vamos, continuamos. Entonces, digamos que esta fue una de las ideas que se les ocurrió, ¿no? Para hacer esto. Pero entonces vamos a ver qué es eso que les anduve comentando para entenderlo un poquito más. ¿Qué es una partición y qué quiere decir la norma de la partición? Bueno, ahorita lo vamos a ver.
Entonces dice, una partición o también llamada una discretización, porque esto es lo que muchas veces este concepto de discretización lo van a encontrar en muchos métodos numéricos, como ahorita se me ocurre, por ejemplo, el elemento finito, que tienes que ver con un dominio que lo partes, lo discretizas, lo haces más pequeñito. De hecho, el método de elemento finito, si no mal recuerdo, le dicen divide y vencerás. ¿Sí? Entonces, a la hora de dividirlo, te quedan cosas más sencillas de manejar. ¿Ok? Entonces, una partición también se le llama discretización del intervalo, en este caso del intervalo AB. Es un conjunto de puntos que les llamamos generalmente X0, X1, X2 a Xn, ¿sí? Tal que cumplen lo siguiente. Esos puntitos, esto de aquí, este simbolito, es subconjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que esos puntitos están ahí, ¿sí? Ay, no, ¿dónde están? Bueno, no me quiere borrar. Ok, entonces estos puntitos son elementos de I. ¿Ok? A ver, espérenme. No me está respondiendo. Ahí está. Espérenme, porque ahora no me está respondiendo esto. Ya. Entonces, lo que les decía, estos puntitos pertenecen al intervalo, ¿sí? Son parte de esto, es lo que quiere decir el punto número 1. Ahora, esto de aquí, este simbolito de gatito, nos habla de la cardinalidad del conjunto. Nos está diciendo que cuántos elementos tiene. Ah, bueno, ¿cuántos elementos tiene? Pues cuéntalos. Ah, bueno, si los cuentas, fíjense, cuentan, este puntito es el X1, X2, X3, X4, tengo N puntitos, pero si se dan cuenta tengo el X0, que así lo denotamos, por sencillez. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tengo? X1, X2, X3, N de X1 a Xn son N puntitos, más el X0 son N más un puntitos. ¿Sí? Entonces, la cantidad de elementos que tiene son N más 1. En el caso que vimos anterior, por ejemplo, aquí, en el primero eran 2 puntos, en el siguiente eran 3, pero puedes tener 4, no necesariamente brincarte a 5 y luego 9, no. Puedes tener 2, 3, 4, 5, 7, 8. ¿Sí me explicó? Cualquier cantidad de un número natural o entero no negativo. Es a lo que se refiere. Entonces, vamos. Sí, la cardinalidad debe ser finita, ¿sí? O tamaño de la partición. A y B son elementos de la partición, siempre son elementos, son los extremos. Y llevan un orden. ¿Sí me explico? El primer punto que tomas, el extremo izquierdo, es el X0. ¿Sí? Es decir, vean, voy a poner aquí un intervalo. Este puntito de aquí es el extremo A. Bueno, lo etiquetamos con X0, el primerito. Luego tienes otro punto que le llamas X1, otro a la derecha que le llamamos X2, y así nos podemos seguir. ¿Sí me explicó? Con muchos de esos puntitos hasta acá que le llamamos Xn-1, y el último de la derecha es el Xn. Bueno, el último es el extremo derecho de ese intervalo que es B. Sí, y si se dan cuenta llevan un orden, es decir, A es menor que X1, X1 es menor que X2, X2 es menor que X3 y así hasta Xn es menor que Xn-1 es menor que Xn. ¿Sí? Entonces, eso es lo que cumple una partición, es lo que estuvimos viendo ahorita, ¿no? O sea, podemos ver eso aquí. A es menor que B, A es menor que C y a su vez C es menor que B. ¿Sí? O aquí, A es el extremo izquierdo, que llámenle X0,
y luego viene a la derecha un punto, luego a la derecha otro 2, llámale x1, x2, x3, y el extremo derecho llámale x4 en este caso. ¿Ok? Y en este caso, en el B, pues el A sigue siendo x0, el otro puntito que sigue es x1, el siguiente x2, x3, 4, 5, 6, el x7, el último es el x8, pero ese x8 es B. ¿Sí? Acuérdense, x8 más el extremo izquierdo son 9 puntos. Entonces, básicamente es ese. Ahora, toda partición de tamaño n más 1 induce n subintervalos. Es decir, genera, llámenle que induce, que nos generan 11. Digo 11, en este caso n, perdón. ¿Sí? Genera n subintervalos en AB. Así de sencillo. ¿Cuáles son esos subintervalos? Ah, bueno, va de A a X0. Este subintervalo es el primero. A, recuerden que es X0. Entonces, realmente lo pueden ver así. De A X0. A X1, perdón. X1. Y luego de X1 a X2. Luego de X2 a X3. Y luego de a Xn-2. Uno antes de Xn-1 está el Xn-2. A Xn-1. Y de Xn-1 a Xn, que es el B. Y cada uno de estos son subconjuntos. Esto quiere decir subconjuntos de el intervalo grandote. ¿Ok? Si alguien tiene duda, con toda confianza, mándenme en el chat su duda. Cuya longitud más grande de estos subintervalos, uno puede medir las longitudes de cada subintervalo. Cada subintervalo, mídenlas. ¿Cómo dijimos que las medimos? Ah, el punto de la derecha réstale el de la izquierda. ¿Sí? Ah, bueno. Eso lo vamos a denotar como dos barritas P, como si fueran de valor absoluto. Bueno, esto se llama como la norma de esa partición. Sí, la norma de la partición es, tómate el intervalo más grande, es decir, el de longitud mayor, ese va a dominar sobre todos los demás. Y ese se llama norma. Pero lo que quiero decir con esto es que tú puedes realmente trabajar con longitudes distintas. Pero para facilitarnos los cálculos en el cálculo integral, en la integral de Riemann, pues trabajemos con una partición regular o también llamada uniforme. ¿Qué quiere decir? Que no hay longitud más grande, que pues todas son iguales. Todas son iguales. Llámale esa longitud delta X, si tú quieres. Delta X, delta X, ¿sí? Todas tienen esa misma longitud. O sea, lo que quiero decir con esto es que esta partecita de aquí, esta es delta X. ¿Sí? Esta longitud de acá también es delta X. Y así, cualquiera. Claro, va a cambiar conforme aumentes más, pero queremos que todas sean regulares. ¿Para qué? Para facilitarnos el base por altura, para que sean iguales. Entonces, eso es una partición de la norma de una partición, el máximo, pero si trabajamos con regular o uniforme, pues todas las longitudes van a ser iguales, ¿no? Entonces, todos van a tener la misma longitud. ¿Cuál longitud? Pues delta xy menos delta, digo, xy más 1 menos xy, que eso es delta x. Así de sencillo, ¿por qué? Porque no va a depender del intervalo en que te encuentres, sino que todos van a ser igualitos. O sea, para ser más sencillo. Ahora fíjense, ¿cómo se calcula ese delta x? Si lo hacemos regular, pues es muy sencillo. Es muy sencillo. Si yo tengo un intervalo, piénselo así, tengo el intervalo que va de 3 a 11 y lo quiero dividir entre 2, ¿qué tendría yo que hacer? Ah, pues tendría yo que hacer 11 menos 3 entre 2 y ya tengo dos subintervalitos con la misma longitud.
¿sí? Sería x1. Pero ¿qué pasa si lo quiero dividir entre 3? Pues aquí le pongo 3. Entonces genero 3 subintervalitos de la misma magnitud. Y si lo quiero dividir entre 4, pues entre 4. ¿Sí me explico? Si lo quiero dividir en n subintervalos, pues le ponemos n. Entonces eso va a ser b menos a entre n, o simplemente la diferencia, ¿verdad? En valor absoluto entre n. ¿Por qué la diferencia en valor absoluto? Porque b menos a es lo mismo que a menos b en valor absoluto. Es decir, hagan 11 menos 3, va a ser lo mismo que 3 menos 11 en valor absoluto sobre n. Entonces de esa manera van a generar un delta x uniforme. ¿Sí me explico? Un delta x regular. ¿Sí? Todos los tamañitos. Pero ¿cómo saber este punto? Bueno, déjenles pongo un caso particular para este subintervalo, para que sea más sencillo. Lo vamos a poner así. Dejen ponerlo entre 4. Ok, entre 4. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, serían 7 cuartos, ¿no? 8. 8 cuartos sería 2. Quiere decir que va de 3. Este punto de aquí 5. Luego de acá es 7. Luego de acá es 9. Y luego es 11. Aquí no se ve regular, ¿no? Pero sí lo es. Digo, mi dibujo no ayuda, pero sí lo es. ¿Cuántas unidades hay entre 1 y 1? Bueno, de 3 a 5 hay 2, de 5 a 7 hay 2, de 7 a 9, 2 y de 9 a 11, 2. Es una partición regular. Pero ¿cómo saber este punto? Este punto de aquí, el 5, si se dan cuenta, este punto 3 es el x0. Este punto de acá es el x1. Este 7 es el x2. Este de acá es el x3. Y este último es el x4. Donde el x0 pues es el punto A, que es 3. Y el x4 es el punto B, que es 11. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo saber cómo irme moviendo a partir del delta a cada uno de estos puntos? Bueno, observa que el punto 5, este puntito 5, se obtiene como el punto extremo izquierdo, que es 3, más delta x, o sea, 2. El 7, ¿cómo se obtiene? Eso lo vamos a poner en otro color para ver la diferencia. Ese se obtiene como 3 más 2 veces delta x. ¿Cómo se obtiene? Es más, no me está gustando esto, lo vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Entonces el último, no, el penúltimo, ¿no? Todavía faltan otros. Vamos a ponerlo en rojo. Este de aquí. ¿Cómo se obtiene este punto 9? Pues si se dan cuenta, también a partir del extremo izquierdo sería 3 más 3 veces el delta x. ¿Sí? Porque es delta x, delta x, delta x. O sea, 3 veces el 2. ¿Ok? Y el último punto, pues ese no tendría problema, pero también lo podemos ver que se calcula así. 3 más 4 veces el delta x. Entonces, todos estos puntitos, los que están después del punto extremo izquierdo, pues se obtienen a partir del punto extremo izquierdo más k veces el delta x, dependiendo qué subintervalo voy a querer, ¿no? Si quiero el de intervalo 1, pues sería una vez. Quiero el intervalo 2, está en el intervalo 2, pues 2 veces y así. Si se dan cuenta, este sería el intervalo 1, este sería el intervalo 2, o subintervalo 3 y subintervalo 4. Entonces ahí tienen los 4 subintervalos y así es como se pueden ir moviendo. ¿Ok?
Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con este concepto de partición regular o uniforme? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Ahora, fíjense, ¿qué estuvimos viendo? Pues estuvimos, déjenme regresar, estuvimos subestimando y sobreestimando. Pero si nos quedamos, por ejemplo, con lo que le llamamos sumas inferiores, las sumas inferiores quiere decir súmate los rectángulos que subestiman, porque están por abajo, por eso les llamamos así sumas inferiores. Entonces, base por altura con los puros rectangulitos que están por abajo. Ah, bueno, si sumas todos esos rectangulitos, estamos haciendo lo que le llamamos sumas inferiores. Pero si agarramos todos los rectángulos que están por arriba, los que sobreestiman, entonces vamos a tener lo que le llamamos sumas superiores. ¿Ok? Entonces vamos con ese concepto. Ya tenemos el concepto de una suma, de una partición regular. Ahora dice, dado una partición uniforme, ¿sí? Ya lo sabemos, ya sabemos que es una partición y qué quiere decir que sea uniforme, que son de la misma longitud todos de este intervalo AB. Ahora vamos a definir el concepto de sumas superiores y las vamos a denotar como U, una U mayúscula, esa U viene de upper, para aprender, muy sencillo, del inglés superior, y esa suma superior lo denotamos entre paréntesis con una F y una P sub N. ¿Qué quiere decir la F? ¿Qué quiere decir esto? Matemáticamente, para nosotros los matemáticos, es la suma superior que depende de la función que tú me des y de la partición, ¿sí? Del tamaño de esa partición. Y la partición a su vez depende de cuántos intervalos tengamos ahí o subintervalos tengamos ahí. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el concepto de suma superior, pero esto es notación. ¿Pero qué quiere decir esta notación? Y también vamos a ver las sumas inferiores. Estas se denotan con una L mayúscula de L de lower. Quiere decir inferior, ¿no? Igual dependen de la F y del P. ¿Ok? Ok, ¿alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Bueno, déjenme continuar. Pero, ¿cómo se calculan entonces las sumas superiores? Bueno, este concepto es de suma. Es un símbolo que quiere decir la suma de los elementos MI delta X. M mayúscula I delta X. Si lo quieren decir como sumatoria, no pueden decir sumatoria MI delta X, no. Lo tendrían que decir más largo. Por eso los matemáticos no decimos sumatoria. Porque tendríamos que decir como se debe de decir, ¿no? Es decir, los que dan economía, si alguien les habla mal de un término, pues lo van a corregir. El profesor de inglés, si tú dices frien, te va a decir, así no se dice, ¿no? O sea, y en matemáticas no decimos, o sea, sí se puede decir la sumatoria, pero hay que saberla decir. Y es más largo decir la sumatoria sobre el elemento i que va de 1 a n de mi delta x. Se me hace muy, mejor digo, la suma de los mi delta x. Así de sencillo. ¿Sí me explicó? Eso es muy importante, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? Ah, bueno, que tómate mi, ahorita les voy a decir qué es esto. M1 delta x más M2 delta x más M3 delta x. Así hasta Mn delta x. Ah, bueno, si ustedes recuerdan, esta es la base. Y este de aquí, pues es la altura. En cada uno son las alturas dependiendo el intervalo. Por ejemplo, esa es la altura y por eso lo denotamos con M mayúscula, que es la altura más grande que está en el intervalo 1. Este 1 indica eso.
M2 es la altura más grande. Esta M mayúscula sub 2 indica la altura más grande dentro del intervalo 2. Y tiene la misma base, como pueden ver. Entonces, el M mayúscula sub n es la altura más grande en el subintervalo n. ¿Sí? Hasta ahí no sé si hay alguna duda. Esas serían las sumas superiores, porque estoy agarrándome base por alturas máximas en cada subintervalo. Y súmenlos. Y así lo denotamos y es hacer este cálculo. Bueno, ¿y qué pasa con las sumas inferiores? Pues es muy parecido, pero ahora la base sigue siendo la misma, pero las alturas las denotamos con una M minúscula. ¿Por qué minúscula? Porque hacen denotar que ahora voy a agarrar el más pequeñito valor de altura en cada subintervalo. ¿Sí? Es quiere decir la altura más pequeña en el subintervalo I. O sea, realmente vamos a hacer M1 delta X más M2 el delta X, así, hasta M n delta X. ¿Sí? Entonces hacemos todos esos y los sumamos. Y tenemos una subestimación o una sobreestimación, depende de lo que hagamos con las alturas. Vamos a repetir qué es delta X. Bueno, delta X es la partición uniforme, como recuerdan, que va de los extremos, que es B menos A entre N. ¿Verdad? B menos A entre N, recuerden. Ahora, MI, bueno, M mayúscula sub I, es el valor más grande de la función evaluada en X. Pero ¿quién es ese X? Pues está entre XI menos 1 y XI. O sea, en el intervalo que está aquí, vean. Sí, entre XI menos 1 y XI. Por ejemplo, si yo les digo, ¿quién es M1? Sustituyen esa I por 1. M1, pues es el máximo de F entre X0, porque si sustituyes el I por 1, pues 1 menos 1 te da 0. Entonces X0, pero X0 es el extremo izquierdo, recuerden, entre A y X1. O sea, el primer subintervalito. ¿Ok? Entonces X0 y X1. Ahí deben de tomar el valor donde te da la máxima altura. Y luego se van con X2. Bueno, M sub 2, pues te dice X sub 2 menos 1, pues tendría que ser de X1 a X2. Entonces aquí tendrían, y así. ¿Y qué pasa con M minúscula sub I? Algo parecido, pero ahora el mínimo. Y eso ocurre para toda I, tomando el 1, el 2, el 3, hasta el N. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con las sumas superiores estamos sobreestimando y con las sumas inferiores estamos subestimando. Y es muy sencillo, base por altura, base por altura. Pero ¿cómo vamos a calcular esos máximos y mínimos? Bueno, fíjense que para muchas funciones, por tramos, ahorita les voy a decir qué es por tramos, es muy sencillo porque hay funciones que se comportan como, ¿recuerdan la función que iba en decaimiento que su compañero mencionó? Que iba así como en decaimiento. Bueno, ese se llama función decreciente. Porque a la hora de irte más a la derecha, los valores en Y, recuerden que los valores en Y, por ejemplo, es 1, 2, vamos a poner que es 1, 2, si los valores en X aumentan, los de Y disminuyen. Y eso se conoce como función decreciente. Pero ¿qué pasa si se comporta algo así? Si se comporta de esa manera, como la curvita negra que acabo de escribir, bueno, observen que si tomo valores más a la derecha de X, es decir, más grandes en X cada vez, ahora en Y va agarrando valores más grandes. Por ejemplo, este sería el 1,1, vamos a pensar, luego el 2,2.5 y así cada vez aumenta.
Entonces se llaman funciones crecientes o decrecientes. Bueno, para ese tipo de funciones que son crecientes o decrecientes, pues los cálculos de máximos y mínimos son muy sencillos, porque resulta que esos se encuentran en los extremos de cada subintervalito. Si, por ejemplo, si tienes una función que crece, pues el punto de la extrema izquierda te va a dar el valor mínimo y el de la derecha el valor máximo. Pero si tuvieras una función decreciente, ocurre lo contrario. El extremo izquierdo te da el máximo y el extremo derecho te da el mínimo. Entonces son muy sencillos para ese tipo de funciones, o al menos que sepas dónde se comporta de manera creciente y decreciente. Por ejemplo, en modelos económicos es muy importante esas curvaturas de crecimiento que se llaman curvas de monotonía. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí obtienes la ganancia máxima, la pérdida mínima, todo eso. ¿Sí? O el concepto de utilidad que muchos saben, ¿no? Bueno, los economistas sobre todo saben esa parte. Entonces, yo creo que le vamos a dejar aquí y mañana continuamos con esta diapositiva porque todavía faltan algunos conceptos que ver. Y si tiene alguien dudas en particular, lo atiendo ahorita sin problema. Si quieren abrir el micrófono, son libres de hacerlo para ahorita. No, más bien qué chido estuvo la clase, oiga. Finalmente alguien explicó con palitos y bolitas algo que no me llegaba ni ponían las tablas. De Sí, aprenderse de ¿verdad? memoria No, no, todo. no. Y ahorita estoy Bueno, bien yo trato lógico. de... Sí, ¿te pareció? Perfecto, mi hombre. Qué bueno, me da gusto que les haya quedado claro. Eso es lo que busco. Porque si queda claro, a la hora de que ustedes validen, van a entender por qué se equivocaron. Ok, perfecto. No, pues gracias, profe. No, hombre, nos vemos mañana. Descansen. Nos vemos mañana, primero Dios. Sí, Bye. hasta luego. Bye. Ok, bye, bye, Patricia. Gracias. Bueno, no hay dudas. Ahora sí nos desconectamos y descansen. Buenas noches.